Contexto histórico. Daniel, los jóvenes exiliados en los 605, luego por la rebelión, Joaquín, Ezequiel, 10,000 habitantes llevados en la segunda fase. Y lo que Ezequiel está haciendo en gran parte en los primeros 33 capítulos de su libro es corregir ideas falsas que los exiliados tenían. Uno, pensaban que Jerusalén y el templo eran inviolables, de que nadie podía destruir el templo. Igual que la gente allí en Jerusalén, diciendo que Nabucodonosor no puede derrotar a Jerusalén, y Jeremías diciendo, ¿recuerdas así? O sea, Dios sí puede. Y, eh, y entonces la parte en los capítulos 8 al 12 más o menos, cuando luego narra Ezequiel, el momento cuando Jehová sale del templo, ¿recuerdan? La gloria sale del templo, es como para decir, o sea, ¿crees que Nabucodonosor no puede destruir el templo porque Jehová mora allí? ¿Sabes qué? Jehová ya no mora allí, ya salió del templo. O sea, como para comunicar a ellos, tus ideas son completamente erróneas. Y la segunda cosa es de que pensaban que Dios iba a proveer un retorno inminente. Los falsos profetas estaban diciendo de que ellos eran completamente inocentes, de que Judá no era culpable, entonces Jehová iba a regresarlos a la tierra. Muchas acusaciones en el libro de Ezequiel diciendo, o sea, ustedes dicen de que bueno, nosotros estamos muriendo acá, estamos siendo cautivados por el pecado de nuestros padres. Pero puesto que nosotros somos inocentes, Jehová tiene que regresarnos. Eso es su argumentación. Observamos en muchas partes. Recuerdan Ezequiel 18, ese capítulo famoso, de que Jehová le viene y dice, ¿qué pensáis vosotros, lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, ¿qué están diciendo? Nosotros somos inocentes, no hicimos nada mal. Nosotros estamos bien. Nuestros padres pecaron, por eso fuimos cautivados, exiliados, pero puesto que somos inocentes, Dios nos va a regresar. Y Ezequiel obviamente dice que no va a ser así. Y, y ellos pensaron, o sea, ellos pensaron que eran justos. Y un pasaje interesante allí en Ezequiel 14:14 dice, si estuviesen en medio de ella, o sea, es decir, entre la congregación de los israelitas, esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, el Señor, que es el punto ahí. Bueno, o sea, ustedes piensan que a lo mejor el remanente va a salvar a todos. A lo mejor, o sea, algunos justos, o sea, ellos estando en cautiverio, ¿qué estaban diciendo? Tenemos a Daniel. O sea, es un judío que tiene ese poder. Entonces, o sea, no nos puede ir para mal. O sea, y Jehová, como que, o sea, Daniel es justo, pero o sea, a lo mejor él puede escapar, pero no la nación. Y otra vez esto subraya el punto que hacía cuando estudiamos la hermenéutica, ¿recuerdas? De que cuando Jehová hizo el pacto mosaico con el pueblo de Israel, no lo hizo con individuos, lo hizo con la nación. Entonces, si un israelita obedece, no significa que siempre va a ser prosperado. O sea, tiene que ser la nación total. Cuando la nación total obedecía, o sea, todos eran bendecidos. Entonces, muchas otras ideas equivocadas que vamos a ver cuando entramos en el libro. Pregunta, lo que acabas de mencionar, ¿por qué es que en otros libros Dios les dice a los israelitas, la única manera por la cual yo he cumplido esto es por el pacto que yo hice con Abraham, Sí, Jacob, Isaac, Jacob, o con el pacto que hice con David? sí, Entonces esos son pactos personales, no está hablando de la sí. nación. Sí. Recuerdan que hay una diferencia entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. El pacto abrámico lo veo como incondicional,
O sea, y no dependía de la obediencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Jacob es un engañador terrible que está mintiendo, engañando y todo. Y de todas formas Dios le bendice, porque Dios decidió amar a los descendientes de Abraham. El pacto mosaico es un pacto condicional que dependía de la obediencia de la nación de Israel. Y a veces estoy de acuerdo que es complicado ver la relación entre los pactos, de que por el pacto con Abraham, Dios decidió bendecir a los descendientes de Abraham. Pero si estaban desobedeciendo, en base al pacto mosaico, viene juicio. Pero no es un juicio para aniquilarlos, es una disciplina por amor a los padres en base al pacto abrámico. No sé si esto tiene sentido. Bueno, espero que sí. Vamos a seguir entonces. El tema restauración, propósito, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, eran medidas necesarias para la gloria de Dios y sucedieron con el propósito de corregir y enseñar a su pueblo desobediente. Pero gran parte del libro es Dios hablando en el futuro de que Él va a restaurar en la tierra a un remanente arrepentido. Y 8 o 9 capítulos hablando del nuevo templo, mucho tiempo dedicado a esto. Y un punto importante establecer, ya que lo estuvimos mencionando, es de que otra y otra vez en el libro, Jehová dice, los voy a restaurar, les voy a bendecir por honor mío. Yo lo hago para mi gloria, no porque ustedes lo merecen, no porque ustedes hicieron algo bueno, es en honor de mi propio nombre lo hago. Y esa frase repetida vamos a verlo en los temas clave muchas veces. Y otra cosa que es interesante antes de leer el resumen es de que Jehová dice explícitamente a Ezequiel al inicio del libro, igual que Jeremías, nadie te va a escuchar. Todos van a rechazar el mensaje. Pero ¿sabes qué? Quiero que profetices de todas formas y que lo dejes escrito para que luego, cuando ocurre lo que estás diciendo, que la gente sepa, hubo un profeta. Y te den cuenta de que todo lo que vas a decir de la reconciliación, la restauración final, también será cumplido. Dice allí en el 2.5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, bueno. El libro inicia con la gloria de Jehová apareciéndose a Ezequiel en Babilonia. Qué gran consuelo saber que Dios no estuvo limitado a su templo en Jerusalén, sino que su juicio extendía por toda la tierra, incluso hasta Babilonia. O sea, cuando aprendemos a los malentendidos de Israel, o sea, ellos pensaron, estamos en Babilonia y alejados de la presencia de Jehová, alejados de la vista de Jehová. ¿Y qué pasa? La visión de Ezequiel, una visión de ruedas y seres vivientes y que tienen ojos por todas partes. ¿Para decir qué? Yo veo todo. Yo veo todo. Jehová ve todo. Él no es limitado por esas cosas. Luego, siendo un fiel atalaya, después de proclamar el juicio, Ezequiel revela a los exiliados que la gloria de Jehová ya había abandonado el templo. Y es tan lindo la forma, yo veo que Jehová abandona el templo y va como en pasitos, recuerdan, bueno, lo van a leer, de que no simplemente se deja el templo así como y corre, sino que va de un lugar acá, como que viendo. ¿Alguien notó que estoy saliendo? Como que toma otros pasitos y como que a nadie, o sea, a la gente como que ni le importa que Jehová está saliendo. Pero va como con paciencia, mostrando, si quieres me quedo. O sea, la impresión que le da. O sea, no quiero,
no quiero abandonarlos. Y va de pasitos así, pero el pueblo, abominaciones más abominaciones allí en los capítulos, o sea, Dios le lleva a Ezequiel a ver las cosas dentro del templo, lo que estaba sucediendo, estaban adorando a ídolos y todos, y entonces Jehová tenía que. Bueno, el momento cuando Ezequiel recibe noticias de la caída de Jerusalén, su mensaje cambia completamente. Habla del nuevo pacto, la restauración futura, midiendo y dando todos los detalles del nuevo templo y todas las futuras bendiciones. Y quiero tomar unos momentos. La parte probablemente más difícil de entender del libro de Ezequiel es el primer capítulo. Y muchas veces la gente como que se desanima al leer el primer capítulo. Y estás tratando de sacar principios de Ezequiel 1, porque es el trabajo, o sea, es la tarea. Y comienzas a leer Ezequiel 1 y seres vivientes y ojos o sea, Josías dice que tengo que sacar principios y aplicaciones de esto. Como que, ¿cómo es que esas figuras, o sea, esos cuatro seres vivientes con caras de hombre y luego de águila ¿cómo que como esto va a cambiar la forma que vivo? Entonces, vamos a leer algunas partecitas y voy a ayudarles un poco. No pueden usar mis principios en sus tareas, pero como ayudarles un poco a pensar en algunos principios, algunas aplicaciones. Pensé en varias, pero por el tiempo los voy a dar 4. Para pensar en lo que está pasando, recuerdan de que dice aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, en medio del fuego algo que parecía un bronce refulgente, luego una figura de 4 seres vivientes. La apariencia de los seres vivientes era como semejanza de hombre. Noten la cantidad de veces que Ezequiel utiliza la palabra semejanza o como o parecido a. Es decir, de que, o sea, Ezequiel está viendo algo, pero no tiene palabras para describirlo, ¿no? O sea, y es algo que observamos en muchas profecías, de que Ezequiel está viendo algo real. El problema es que no tiene palabras en su vocabulario para describir lo que es, porque son cosas celestiales. Y muchas veces nos desanimamos porque, o sea, si tuvieras que dibujar esto, cómo se ve, o sea, sería como que imposible. O sea, es difícil saber con exactitud qué es lo que Ezequiel está describiendo. El punto igual que vamos a ver cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos Apocalipsis, es de que cuando nosotros lo vemos, vamos a decir, esto es lo que Ezequiel estaba viendo, porque se va a concordar perfectamente con sus descripciones. Pero sigue diciendo de que o sea, los seres vivientes tienen muchas alas, sus 4 lados, tenían manos de hombre, sus caras, sus alas por 4 lados. Las alas se juntaban el uno al otro, se volvían cuando andaban. No se volvían cuando andaban, perdón, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era de hombre, de león, de buey y de águila, siguen en sus caras, tenían sus alas extendidas. Menciona varias veces que caminaban derecho, que no giraban, donde el Espíritu les guiaba. Luego, después de describir los seres vivientes, habla de ruedas. Aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes de los 4 lados. El aspecto de las ruedas, su obra era semejante al color de esto. 4 ruedas aparentemente tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda de medio de rueda. ¿Qué significa media? O sea, rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. Otra vez no se giraban, no se volvían las ruedas, sino que iban siempre derechos. Y
sigue describiendo toda esa visión. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima por sus cabezas, debajo de la expansión las alas. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía una de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego. Luego ahí también un arco iris que está en las nubes el día que llueve. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Así se ve nuestro Dios. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, tenemos esa descripción, seres vivientes y luego ruedas y luego ve el trono, todo como que aproximando el clímax que es una voz, o sea, después de ver la apariencia de un hijo de hombre que habla. Ok, principio número 1, o sea, cómo debe esto cambiar la forma que nosotros vivimos. Y pensando en particular adentro del contexto de Ezequiel. Uno y más importante, la lección que aprendemos al leer esto es que Dios no es como uno de nosotros. La lección más importante del libro de Ezequiel. Dios no es como uno de nosotros. Lees esa descripción y te das cuenta, Dios es completamente distinto. Dios es ontológicamente santo, es completamente distinto. En su ser es distinto, no es como uno de nosotros. Ni siquiera nos alcanza palabras para poder describir cómo se ve. Y esto es el pecado principal de Israel a través de toda su historia, de que trataban de bajarle a Jehová de su santidad y pensar de que Jehová era, Salmos 50, 21, pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios es santo, Dios no es como uno de nosotros. Ezequiel ve la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová y no tiene palabras para poder describir lo que está viendo, porque Jehová no es como uno de nosotros. No sé si les he contado, una vez estuve haciendo una conferencia en México, era una conferencia de jóvenes, y estuve hablando acerca del temor de Jehová y la santidad de Dios. Y les hablaba muy fuerte de que Dios era santo y puro y nosotros no, y de la gloria de Dios, etc. Y después tuvimos un tiempo dividido en donde estamos interactuando con los jóvenes. Y uno de los muchachos allí levanta su mano en la primera pregunta y me dice, Josías, yo no sé, yo no creo que Dios sea así como dices. Yo creo que Dios es como mi mamá. Y yo como que, oye, ¿qué va a decir ahora si debo pararlo? No sé. Y yo creo que Dios es como mi mamá. Y, bueno, ok, mi mamá, mira, mi mamá trabaja muy duro, todo el día, trabaja, me ama, o sea, provee mi desayuno, antes de la escuela, comemos juntos, luego a la escuela, ella va a trabajar, trabaja todo el día, yo regreso noche después de las clases, ella normalmente está ya acostada en el sofá esperándome, y yo voy y la despierto, y se despierta con una sonrisa y me ama y porque todo el tiempo estaba hablando de la santidad de Dios, de que Dios odia el pecado. Y yo creo que Dios es como mi mamá. Y le dije, perdóname, pero ¿sabes qué? El Dios que tú has inventado en tu mente no me va a juzgar.
el Dios de la Biblia me va a juzgar. Entonces no me importa tanto las ideas que tú tienes de quién es Dios. Lo que me importa es ver lo que Dios mismo dice. ¿Cómo es la forma que Él describe su carácter? Y una de las formas más comunes, o sea, una de las cosas que Dios quiere comunicar a nosotros en la Biblia es que yo no soy como ustedes. Yo soy santo. Y cuando hablamos de santidad, no vamos a hablar en todos los detalles, pero cuando hablamos de santidad hay dos aspectos de santidad en la Biblia. Santidad, digamos, moral, y observamos esto mucho en el Nuevo Testamento, de que ser santo es ser apartado del mal. Pero santidad en su raíz, digamos, es algo que tiene que ver con lo que llamamos en la teología ontología de su ser, de que Él es distinto. De hecho, cuando estudiamos los dioses de los cananeos y los dioses de todos los otros pueblos, ellos eran santos. Y cuando estudias los dioses griegos y romanos y todos esos otros dioses, o sea, santidad no tenía nada que ver con pureza moral. Eran santos en que eran distintos. Eso es la raíz de la palabra. Y de ese tipo de santidad de que Dios es ontológicamente distinto, no es como uno de nosotros. Luego, la forma, obviamente, en que es más distinto a nosotros, ahora después de la caída, es que somos pecadores y Él no. Pero santidad no únicamente hablando de moralidad. En su esencia habla de que Dios es ontológicamente en su ser completamente distinto de nosotros. Y es tan saludable para nosotros, en particular en el día de hoy en que vivimos, de tener una alta visión de la santidad de Dios, de que Dios no es como uno de nosotros. Dios es exaltado mucho más allá de nuestra capacidad para comprenderlo. Mucha gente, o sea, ¿ves la descripción que la gente da de quién es Dios? El Dios que ellos adoran es un Dios muy chiquito que cabe adentro de sus mentes. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es mucho más allá de nuestra capacidad, ni siquiera para poder describirle con palabras. Él es santo y exaltado, sublime y alto. Y es la visión que nosotros debemos tener de Dios. Obviamente, no voy a hablar de aplicación porque creo que al entender ese principio se aplica a cualquier cosa de la vida. Pregunta. ¿Cómo podemos interpretar la parte en la Biblia que dice que Dios nos dio a imagen y semejanza comparado con lo que ustedes están diciendo esto? Y la segunda, en ese efecto con el muchacho que se levantó y dijo que Dios es como mi mamá. No sé, yo lo que interpreté es que tal vez el muchacho está diciendo que uno de los aspectos de cómo Dios es amor. Dios es amor. Y obviamente es que su mamá no es Dios, porque si le preguntamos dónde quedaron las llaves, se le olvidó en el carro y no la encuentra. Entonces pregúntale a la mamá, Dios, dónde están las llaves, y nunca tal vez va a decir exactamente dónde están. Entonces, pienso que lo que se refirió es a uno de los aspectos de que, cómo es Dios. Bueno, las dos preguntas. La primera fue, ¿cómo entendemos que Dios es ontológicamente santo si Él nos creó a su propia imagen, a su semejanza? Obviamente, Dios, cuando habla de que nos creó a su imagen, hay ciertas formas. Nosotros llevamos su sello de una forma que otros animales no lo hacen. Nosotros tenemos razón, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar lo que significa el imago Dei en la teología. Pero el hecho de que tenemos su semejanza no significa que somos como Él en todo aspecto. O sea, nosotros somos muy limitados. Él es omnipresente. Entonces, dices que fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es omnipresente. ¿Cómo es que un ser muy limitado y
no omnipresente, sino solamente presente acá, puede representar un Dios omnipresente. Bueno, en ciertas formas. Pero decir que fuimos criados a la imagen de Dios y mi mamá es amor, entonces Dios tiene que caber adentro de nuestras definiciones y nuestras categorías de las cosas, es bajarle mucho a Dios. Y estoy de acuerdo que Dios es amor, pero Dios es perfecto en todos sus atributos. También Dios es justo y santo. También Dios odia el pecado. Dios es santo. Entonces mucha gente hoy en día quieren como poner el amor de Dios en contra de sus otros atributos y no podemos hacer esto. Dios es amor, pero también es justo, también es santo. Bueno, terminando con los otros principios. 2. Dios no es limitado por el tiempo ni el espacio. No es limitado. Y observamos esto mucho en el capítulo 1 de Ezequiel. Tiene todo poder, tiene toda sabiduría. El tiempo y el espacio no limitan a Dios. La gloria de Dios no es limitada a Jerusalén. Mueve por donde quiera, con ruedas, con alas, con ojos. Es decir, que Él ve todo, tiene toda sabiduría, porque hay ojos por todos lados en el capítulo. También hay ruedas por todos lados y no giran, es decir, nunca pierden ningún detalle. Hay 4 caras viendo por todos lados, con ojos por todos lados, y siempre van derecho, no tienen que girar para ver. ¿Por qué giras? Giras porque estás limitado en tu visión. Dios no tiene que girar nunca, porque no es limitado por esas cosas. Dios no es limitado por el espacio, ni el tiempo, ni nada de esas cosas. Entonces, el hecho de que hay ruedas y ruedas adentro de... es decir, Él puede mover rápidamente, fácilmente, ver todo en todo momento. No es limitado como nosotros. Tercer principio, no es limitado por circunstancias. Como ya mencioné, de que Ezequiel toda su vida aprendiendo cómo apreciar el templo, cómo apreciar el sacerdocio. Y Dios no necesitaba el templo, como que solamente podía morar allí. Y es interesante cuando ves la visión y como que a lo mejor no es tan fácil exactamente construir la imagen de lo que era. Por lo menos te das cuenta con las ruedas y el trono y los querubines de imágenes de qué? Del arca del pacto. Tienes querubines y sus alas están tocando, tienes ruedas, hay un carro allí, Jehová está sobre esto. Entonces, Dios no es limitado por circunstancias que nos pasan. Y digamos, todas las esperanzas que Ezequiel presenta después en su libro tienen raíces acá en esta visión, de que Dios tiene un carro muy, muy rápido, puede moverse fácil, ayudar fácilmente, recoger a todos fácilmente. Perdieron el tiempo, pero eso no significa que perdieron a Jehová. Jehová no es limitado por el templo. Un escritor famoso, John Bunyan, creo que muchos de nosotros le conocemos, dijo esto: no pienses que Dios no puede alcanzarte con su brazo, porque tú no puedes alcanzarlo con el tuyo. ¿No? Nosotros muchas veces queremos bajarle a Dios y ponerlo adentro de nuestras categorías, nuestras formas de pensar, y Dios es mucho más alto que esto. Y bueno, finalmente, Dios inicia. Dios inicia. Y eso es un principio que vamos a ver en toda la Biblia, toda la teología. Dios es quien inicia. Dios es quien busca al hombre. Ezequiel va allí a Babilonia, está solito. ¿Y quién va a quién? Dios va hacia Ezequiel. Y Dios le provee revelación. Dios le habla. Dios inicia.
O sea, el punto es que todo va como en la descripción de la gloria, o sea, de la apariencia de la gloria de Jehová, como que todo va hacia un crescendo, ¿cómo se dice? Un crescendo. Y el punto del clímax es, y oí la voz que me hablaba, la revelación de parte de Dios, y de Dios comunicaba con nosotros. En todo el libro vamos a ver de que Dios inicia. Tienes huecos secos, esparcidos por todo el valle, y ¿qué hace? Huesos secos. ¿Qué dije? Huesos secos, perdón. Esparcidos por todo el valle. O sea, ¿los huesos secos pueden buscarle a Dios? ¿Pueden hacer algo? No. Y Dios va, y Dios los junta, y Dios les da aliento, Dios los da vida, porque Dios es quien escoge, Dios es quien nos busca a nosotros. Si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Dios es quien inicia. Yo creo que nada más voy a leer una cita en Lucas 18 y luego descansamos. Pensando un poco en la aplicación, me viene a la mente esto como una aplicación en general de la santidad de Dios. De cuando leo Ezequiel 1 y veo la santidad y la majestad de Dios, entonces creo que mi respuesta es como el publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Una aplicación de ver la santidad de Dios es que nos muestra más claramente que no somos como Él, que no somos santos. Dios es santo y majestuoso, nos busca, nos ama y nosotros no. Nos hay que arrepentirme y humildemente